lo que a ustedes les van a permitir, porque nosotros hoy vamos a ver las funciones del lenguaje desde el estudio lingüístico, ¿sí? O sea, desde el estudio escrito. Pero rápidamente vamos a empezar a pensar estas funciones del lenguaje, proyectándolas y aplicándolas a lo que tiene que ver con la imagen, ¿sí? Porque no se olviden que cuando nosotros hablamos de comunicación visual, estamos hablando de comunicación digamos, en el espectro general de la comunicación en algún punto, ¿sí? Porque por más que yo esté trabajando con imagen, estoy trabajando con un mensaje, con una idea, con un concepto, con alguien que está emitiendo una información específica a alguien que puede ser un receptor o un conjunto de receptores. Que después vamos a ir viendo si van a ser receptores más pasivos, receptores más activos, etcétera. Entonces, las funciones del lenguaje, a mí lo que me van a permitir y a ustedes, digamos, es como empezar a entender diferentes modos de pensar la forma de generar un mensaje, ¿sí? Porque va a empezar a tener como mucha más, van a empezar a tener más conciencia de los usos del código lingüístico aplicado a los mensajes que ustedes quieran dar más adelante, ¿sí? Em, Entonces, la clase de hoy se divide en 2 presentaciones. No sé si voy a llegar a hacer las 2 presentaciones, espero que sí, porque la idea tampoco es ir a las chapas, pero tengo la presentación A y la presentación B, que bueno, la presentación A presenta todas, las distintas funciones del lenguaje, y la presentación B es como que amplía un poco esto, dando un poco más de contexto a los usos lingüísticos justamente de cada una de las funciones. Les había dicho la semana pasada que hoy les iba a dar el primer trabajo práctico, ¿sí? Bueno, les mentí. Lo vamos a pasar para la semana que viene, el primer trabajo práctico, porque estuve pensando que la semana que viene, porque habíamos tenido problemas con la luz y demás en lo que iba a ser nuestro primer encuentro presencial, la semana que viene va a ser nuestro primer encuentro presencial, ¿sí? O sea, porque es el primer lunes de abril, entonces tenemos clases presenciales en UPE. Nadie los corre con los tiempos, eso también es una realidad. Entonces me parece un poco más coherente y mejor para ustedes que yo les dé la consigna del primer trabajo práctico cuando ustedes se empiecen a relacionar presencialmente con sus compañeras y sus compañeros. Entonces es como que va a ser más fácil también la creación de grupos, que ustedes puedan como empezar a conversar entre ustedes en el aula. También como, bueno, siempre las explicaciones a veces de forma presencial, nada, son más lindas porque uno puede como por ahí ejemplificar más o puede evacuar más dudas porque ustedes también se animan a preguntar más cosas. Así que, nada, la presentación del trabajo práctico lo vamos a dejar para la semana que viene, que nos vemos personalmente en UPE. A mí también me permite que el trabajo práctico esté como más anclado en más cantidad de contenidos y que ustedes tengan como más herramientas para pensar ese trabajo práctico, ¿sí? Por ahí los resultados sean como más bonitos. Porque la semana que viene, en cuanto a lo que tiene que ver con el contenido, vamos a terminar de cerrar como esta primera parte de la materia que es como esta primera parte que les estoy dando, a ustedes les están como sentando las bases de entender, ¿sí? El fin macro del diseño de información, ¿sí? Esta vinculación entre el diseño de información y la comunicación, que son inseparables, o sea, nosotros no podemos pensar en generar piezas de diseño de información sin antes entender las bases de la comunicación, ¿sí? Entonces, el manejo a ustedes de los recursos comunicacionales, como van a ser las funciones del lenguaje, los signos, que eso es el tema de la semana que viene, ¿sí? Como una introducción a la semiótica, y lo que estuvimos viendo hasta ahora, que tiene que ver con
los modelos de comunicación en relación a dónde yo voy a poner el énfasis con aquello que quiero comunicar, a ustedes les va a permitir como un contenido teórico que a la hora de encarar una pieza gráfica van a tener como un montón de pilares en donde pararse y desde dónde pensar, ¿sí? Las piezas que vayan a producir de acá en adelante, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea de estas primeras clases ha sido esa, ¿bien? Entonces hoy vamos a empezar con funciones del lenguaje, ¿bien? A ver, las funciones del lenguaje, de alguna u otra manera, es un tema bastante sencillo de entender. Primero que uno no es consciente de ellas hasta que las estudia, pero en realidad estamos todo el tiempo utilizándolas, ¿sí? Todo el tiempo en nuestra cotidianeidad estamos usando las diferentes funciones del lenguaje, obviamente de forma inconsciente, porque son las que nos permite poner como el énfasis preciso en la manera que queremos de comunicar algo, ¿sí? Porque nosotros estamos todo el tiempo queriendo comunicar cuestiones más objetivas, ¿sí? No sé, el lunes que viene tenemos clases presenciales, ¿sí? Eso es como una comunicación más objetiva, más informativa. Después estamos como en esta ida y vuelta de la comunicación, estamos todo el tiempo interrumpiéndonos entre nosotros o dándonos el feedback para saber que la comunicación se está llevando a cabo de manera efectiva, ¿sí? O estamos como en un contexto de un código lingüístico compartido, entonces por ahí estamos como todo el tiempo revisionando nuestro propio código, cuando no se entiende una palabra y otro la explica, o cuando se agarran, ¿sí? Cuestiones de la lengua misma y se las expone, o estamos todo el tiempo expresando nuestro punto de vista en diferentes situaciones, ¿sí? Bueno, cada vez que nosotros hacemos esas cosas, inconscientemente estamos aplicando cada una de las funciones del lenguaje, ¿sí? Porque las funciones del lenguaje son eso, son la manera que nosotros tenemos de conjugar nuestros mensajes para darle una función específica a aquello que queremos comunicar, ¿sí? Ese sería como la definición o la descripción general de las funciones del lenguaje. Y así como los modelos de comunicación que vimos la semana pasada, las funciones del lenguaje se dividen en diferentes categorías, ¿sí? Yo ahora voy a empezar a compartir, así podemos empezar a ver la presentación. Em, Recordatorio, por las dudas, recuerden que cuando estoy presentando los dejo de ver y también dejo de ver el chat, así que cualquier cosa hacen el ruidito con levantar la mano o abren el micrófono y ahí empezamos a... Les puedo dar la palabra, ¿sí? Bueno, esto es la presentación de siempre, obviamente el título. Bueno, las funciones que vamos a ver son funciones del lenguaje que describió el lingüista ruso Roman Jakobson, ¿sí? Como ustedes tienen ahí. Está tardando bastante la creación del entorno virtual. No termino de entender muy bien por qué. El año pasado a esta altura ya contábamos con el aula virtual, pero bueno, ni bien esté el texto de Jacobson, de donde se extrae toda esta información, la van a tener junto con la bibliografía, ¿sí? Así que el que esté interesado después en ampliar esta información leyendo el texto, por supuesto que va a poder hacerlo, ¿sí? Porque va a contar con la bibliografía oficial, digamos, para leer. ¿Es obligatorio o ya con los Power? No, o sea, las lecturas para ampliar el contenido son optativas. Van a ser obligatorias aquellas lecturas que yo les pida, lean del capítulo tal a tal, por ahí como para, sobre todo en contexto de fin de cuatrimestre, ¿sí? Cuando ustedes tengan que justificar cierta toma de decisiones en el trabajo final, o sea, en el trabajo final del primer cuatrimestre y en el trabajo final del segundo cuatrimestre, sí lo van a hacer en relación a una bibliografía.
estas bibliografías son de carácter optativo en la medida que a ustedes les interese como ir ampliando el contenido, ¿sí? Recuerden que mis presentaciones son resúmenes de eh, todos estos textos que ustedes después van a tener colgados en el EBEA. ¿Sí? Bien. Entonces, las funciones del lenguaje son 6. Son las que aparecen ahí en pantalla. Tenemos por un lado la función referencial, la función emotiva, la función apelativa, la metalingüística, la poética o la fática, ¿sí? Obviamente uno la puede llamar de las dos maneras que aparece ahí, referencial o informativa, apelativa o conativa, etc. Así como los modelos de comunicación que habíamos visto la semana pasada, por eso yo les decía, si el que podía repasar por lo menos el PDF de la semana pasada para tener como los contenidos un poco frescos, porque obviamente que en el mundillo de la comunicación todo está relacionado entre sí, ¿sí? Y así como los modelos de comunicación que vimos la semana pasada se diferenciaban uno de otros porque ponían énfasis en algo específico, con las funciones del lenguaje pasa exactamente lo mismo. Y así como los modos y los modelos de comunicación que veíamos la semana pasada, las funciones del lenguaje tampoco son excluyentes. ¿Bien? Que no sean excluyentes quiere decir que no es que si yo estoy usando la función referencial, no puedo usar la función apelativa. ¿Sí? En la comunicación están todo el tiempo funcionando en conjunto. Bien, eso ténganlo en cuenta porque muchas veces van a entrar en esta cuestión, sobre todo porque cuando uno empieza a conocer, a ser consciente de un contenido, está como todo el tiempo después queriéndolo buscar en aquello que lee o en aquello que ve o en aquello que le dicen, empieza a ser como más consciente de las cosas. Y empieza a querer como darle una entidad a eso, ¿no? Entonces, sepan que se van a encontrar con la disyuntiva, che, ¿esto es emotivo o es poético? Bueno, pueden ser las dos cosas, muchas veces, ¿sí? El tema siempre, y esto va a ser fundamental cuando ustedes sean los creadores de diseños, ¿sí? Para esta materia, o sean los creadores de piezas comunicativas más adelante. Recuerden que ustedes se están formando como comunicadores multimediales. Tener siempre como muy en cuenta cuál es el objetivo principal del mensaje que yo estoy emitiendo, ¿sí? Por más que yo pueda usar varias herramientas, ¿sí? Para crear ese mensaje, siempre lo más importante va a ser tener en claro cuál es el objetivo de esa comunicación. El objetivo puede variar, obviamente. El objetivo puede ser informar sobre un evento, el objetivo puede ser persuadir sobre una actitud a los receptores, ¿sí? El objetivo puede ser persuadir para que los receptores compren un producto, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces vamos a ir desglosándola uno a uno y después, cuando vayamos viendo cada una de estas funciones, vamos a ir como pensando entre todos, a ver si se les ocurre, cuáles pueden llegar a ser ejemplos visuales de estas funciones del lenguaje, ¿sí? Bueno, la primera entonces, función referencial o informativa. Es la función del lenguaje que se utiliza para transmitir información de forma objetiva, ¿sí? Cuando uno habla de transmitir información de forma objetiva, es porque el uso de esta función no está poniendo en foco la mirada del emisor o el punto de vista del emisor y tampoco trata de modificar de ninguna manera
la conducta o el accionar del receptor, ¿sí? Son textos, son comunicaciones que lo único que intentan hacer es dar una información objetiva. Mañana es martes, lo que les decía antes, ¿no? El lunes que viene tenemos clases presenciales. En la heladera no queda más leche, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, vamos a usar esta función del lenguaje siempre que queramos dar una información concreta. Bien, siempre que nuestra intención sea dar un mensaje objetivo sobre algo determinado. Acá hay algunos ejemplos de cómo podemos usarla. Bien, bueno, al transmitir conocimiento comprobable, 2 más 2 es igual a 4. Obviamente esto un matemático podría explicarlo de manera mucho más eficaz, ¿sí? Pero de alguna manera, desde que vamos al jardín de infantes nos han enseñado que 2 más 2 es igual a 4 y nadie se va a poner a discutir eso, ¿sí? Ni el si yo digo 2 más 2 es igual a 4, ni el emisor está emitiendo una opinión personal, ni esa información está modificando o queriendo modificar alguna conducta del receptor. Si simplemente es un dato objetivo. Al contar eventos objetivos que sucedieron, ¿sí? También puede ser cuando yo hablo sobre hechos históricos, ¿sí? No hechos históricos en el sentido ideológico, sino hechos que sucedieron, que la historia marca que así sucedieron, ¿bien? Bueno, el ejemplo que yo les pongo es el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el control del Estado argentino. Otro podría ser el 11 de septiembre del 2001, hubo un atentado en las Torres Gemelas. ¿Sí? O bombardearon las torres, o bueno, chocaron aviones contra las Torres Gemelas, y si quisiéramos ser todavía más objetivos. Fíjense que de vuelta son piezas de comunicación que no tienen ningún anclaje subjetivo, ¿sí? Ni el emisor está como pudiendo dar su opinión al respecto, ni el receptor se está viendo condicionado por eso que lee o condicionado en cuanto a su accionar o en cuanto a su pensamiento. Simplemente está adquiriendo un determinado tipo de información. Al informar de un evento mientras ocurre, también, se te cayó la billetera, ¿sí? Al constatar el estado de algo, se nos acabaron las papas, o al anunciar alguna serie de eventos por venir. ¿Sí? Esto es lo que el ejemplo que les ponía antes, la semana que viene, el lunes de la semana que viene, tendremos clases presenciales. A ver, mientras admito a Ariana. Voy a dejar los ejemplos así en pantalla, ¿sí? Si yo tuviera que pensar la función informativa desde una pieza de comunicación visual, ¿qué podría llegar a ser? El lunes que viene toca tal banda. Bien, ¿No un flyer. podría ser como un partido de fútbol, por ejemplo? Bueno, pero si pensándolo más desde lo gráfico, por ahí, ¿no? O sea, en el contexto de la materia, si yo tuviera que diseñar una pieza gráfica usando la función referencial o informativa, ¿qué podría llegar a ser? Mañana llegó el día con letras grandes en una imagen. Y como Eh, poniendo de qué. Si es de fútbol, ponerle una pelota o algo referido al fútbol. Mañana llegó el día o algo así. Bien, le faltaría un poquitito más de especificidad
por ahí, si va a ser un evento, como el nombre del evento, la fecha, la hora, ¿sí? Pueden ser las efemérides. Las efemérides, ahí va, bien. Las señales de tránsito, profe. Bueno, ahí hay un tema con las señales de tránsito. Ahora lo vamos a ver por qué. Sí, la señal de tránsito, hay algunas que tienen un carácter más informativo que otras, pero hay otras señales de tránsito y en general las funciones de tránsito entran en lo que vamos a ver como función conativa, ¿sí? O apelativa. Ahora vamos a ver por qué. Y ahí es donde yo les empiezo a decir, hay una relación entre las funciones, pero las funciones de tránsito se vinculan un poco más con la función apelativa que con la función meramente informativa. Pero está bien, igual, o sea, está bien como pensado el concepto. Bien, a ver, sí, un póster sobre un evento podría ser un ejemplo sobre función informativa, ¿sí? Los carteles de las aulas en la universidad. Aula 3, por ejemplo, ¿sí? Baños. Oficina del rector. Bien, esos carteles, la señalética que indica ubicación, por ejemplo, es un ejemplo de diseño de información utilizando la función referencial o informativa. Porque están dando una información objetiva sobre que ese lugar es la oficina del rector, por ejemplo. Sí, dale. No, perdón, profe, yo toqué sin querer. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Profe, ¿y el cartel de estamos trabajando? También está muy bien. Es un ejemplo. Es un ejemplo, porque se está dando suelen ser carteles que aparecen por ahí en espacios de obras, ¿no? Por ahí donde de repente no puedes transitar o se está dando como una información objetiva sobre que se está llevando a cabo un trabajo en ese lugar. Bien. Bueno, fíjense que esas piezas, por más que no sean muy estéticas, tienen un diseño, ¿sí? Porque tienen que ser carteles llamativos, que llamen la atención, que uno esté ahí y se detenga a decir, bueno, che, ¿dónde estoy? Bueno, estoy en la oficina del rector. ¿Cómo sé que estoy en la oficina del rector? Porque este cartelito que está acá adelante me lo está diciendo, ¿sí? Diseño de información, autonomía del usuario. No tengo que preguntar a dónde está la oficina del rector porque hay un cartel diseñado por alguien que me ayuda a mí sola a entender en dónde estoy parada. ¿Sí? Bien, obviamente que más en el mundo del diseño gráfico, como decíamos al principio, una efeméride es un ejemplo de una función referencial o informativa. Y obviamente que ahí, dependiendo del tipo de diseño de efeméride que se lleve a cabo, también vamos a poder tener cierta relación con otras funciones del lenguaje, ¿sí? Yo diseño efemérides, ¿sí? De hecho, parte de mi trabajo en la Universidad de Ezeiza es el diseño de las efemérides. Y mis efemérides no son meramente informativas, tienen algo de mi subjetividad, ¿sí? Entonces hay una mezcla de funciones del lenguaje. Sí, estoy informando sobre el 24 de marzo, estoy informando sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿bien? Pero lo que acompaña a esa parte informativa, que puede llegar a ser la parte de la fecha, tiene una carga más subjetiva que informativa, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se posiciona en eso que quiere comunicar y empieza a entender como los diferentes matices de las cosas, ¿sí? Ser conscientes de esto es muy importante porque a ustedes también les va a empezar a
ayudar a tomar conciencia de las cosas que se les dice, ¿sí? Cuando yo empiezo a entender los mecanismos del lenguaje, soy menos susceptible al engaño, ¿sí? Porque empiezo a entender las técnicas de, por ejemplo, la persuasión. Empiezo a entender los recursos del engaño, de alguna manera, ¿sí? Porque nos empezamos a parar del lado de creadores de esos engaños, entre comillas, ¿sí? Entonces, entender estos mecanismos es como muy importante, tanto a la hora de tomar decisiones como a la hora de ser usuarios, ¿sí? Porque, repito, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Bien, pasemos a la siguiente función. A ver, la función informativa se entendió. Después, cuando veamos los procesos lingüísticos, van a ver que esto se termina de anclar, pero el concepto general se entendió. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahí acabo de usar otra función del lenguaje, que después la vamos a ver. Bueno, segundo está la función emotiva o expresiva. Me adelanto un poquito en la cronología y ojo acá, porque suelen confundir mucho la función emotiva o expresiva con la función poética, que es otra función del lenguaje. ¿Sí? A ver, ¿están relacionadas? Sí, obvio, están relacionadas, pero no son lo mismo, porque posicionan el foco en distintos lugares. La función emotiva es la función del lenguaje que pone énfasis en el emisor. ¿De qué manera? Cuando el emisor ejerce un comentario desde su punto de vista, un comentario subjetivo. Ya no hay objetividad en la comunicación porque es el emisor el que se está poniendo en primer lugar a la hora de ejercer ese mensaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta remera no me gusta. Eso no es no hay objetividad ahí. Hay alguien que desde su punto de vista no le gusta esa remera. Bien. ¿Cuántas discusiones, piensen, ¿no? A partir de este momento, cuántas discusiones han tenido a lo largo de su vida utilizando la función emotiva o expresiva? Prácticamente incontables veces, ¿sí? Porque cuando viene alguien a dar su punto de vista negativo sobre algo que, por ejemplo, a nosotros nos encanta, empezamos a intentar explicar por qué para nosotros sí eso está bueno o merece la pena verlo o merece que le den una oportunidad. Bueno, ahí es cuando sacamos, ahí es cuando sacamos a relucir todas nuestras posibles estrategias comunicativas utilizando la función emotiva. Sí. ¿Esta función nada más se puede expresar en primera persona o puede también ser parte de, no sé, una comunidad, por ejemplo? Como por ejemplo, No sé, un cartel de cierto movimiento. sí, no, claro, ahí está muy bien lo que decís. Es una función emotiva esa, porque están, dependiendo del tipo de cómo se conjugue ese diseño, claramente que puede llegar a tener una función emotiva. Siempre que pensemos en el emisor, puede ser un conjunto de emisores, ¿sí? Si bien hay como una estructura general que posiciona la función emotiva desde la individualidad,
pensándola desde el individuo, claramente que puede ser un conjunto, que ese emisor esté representado por un conjunto. Sí, está muy bien lo que decís. Los carteles de identidades de género o identidades o comunidades, ¿sí? Pueden tener como una expresividad a la hora de generar esa visual que está poniendo su punto de vista en ese diseño. Diciendo, bueno, che, mirá, a nosotros nos pasa esto. Pero siempre es en primera persona, digamos. Puede que no sea siempre en primera persona, pero es como el genérico, digamos. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver algunos usos, ¿sí? Obviamente yo acá siempre les traigo como lo general, ¿sí? Si uno después se pone a pensar, puede haber más usos de cada una de las funciones. Después vamos a ver los recursos lingüísticos. Hay muchísimos más recursos lingüísticos para pensar. Denme un segundo.
Acá estoy. Perdón, tenía que atender el llamado porque era importante y no lo podía cancelar. Disculpen la interrupción. Bien, bueno, sigamos entonces. Esto sigue compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces estábamos en la función emotiva, que bueno, decíamos justamente esto, ¿no? Que siempre es esta idea de que el mensaje que se va a emitir a partir de la función emotiva ya no es objetivo, sino que pasa a tener la subjetividad del emisor. ¿Sí? Yo como emisora o un conjunto de emisores generan un mensaje que pone el énfasis en su punto de vista, en su sentir de alguna manera, ¿no? Incluso en su forma de pensar, obviamente. Y algunos de los usos que podemos detectar de esta función es, por ejemplo, cuando uno hace estas frases como sin sentido literal, me muero de calor, o no sé, tengo un cansancio que me pesa como no sé, 1 kilo, 1000 kilos de adoquines, o siento que me pasó un tren por encima. Vieron que son frases como muy recurrentes que uno dice como para exagerar cierto sentir, ¿sí? O hace un frío que me congelo. Esas frases no son literales, porque es mentira que te estás congelando, o es mentira que te vas a morir de calor, o es mentira que te pasó un tren por encima, digamos, si no, no lo estarías diciendo tan feliz. Pero las usamos justamente para exagerar eso que estamos sintiendo en ese momento, ¿sí? Después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las reacciones espontáneas, los sentimientos hacia los demás, o cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos, ¿sí? Preguntas, la famosa pregunta retórica, que pregunta que no tiene respuesta, que no busca una respuesta. La más conocida es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Incluso se las podemos hacer a otra persona, pero no estamos buscando una respuesta. No hay una respuesta para ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí? Y si lo tengo que empezar a pensar desde lo visual, ¿cómo podría llegar a ser una pieza visual que utilice la función emotiva o expresiva? ¿Cómo, profe? Un ejemplo visual, ¿no? Empezando a pensar en la creación de un diseño que ponga en funcionamiento la función emotiva. Si la tuviera que ejemplificar con una imagen. Y las publicidades a veces hacen expresiones no literales. Bueno, puede ser. A ver, Algo del estilo de Greenpeace, ponele. ¿por qué Greenpeace? Porque está cuidando el medio ambiente o el planeta, algo así, y te hace reflexionar. Bueno, pero que te haga reflexionar está poniendo énfasis en el receptor, no en el emisor. O sea, si vos me mostrás una foto de un montón de foquitas bebés llenas de petróleo, por ejemplo, esa imagen no es función emotiva, porque el emisor lo único que está haciendo es decirte, bueno, mira, está pasando esto, las focas están muriendo porque el mar está contaminado de petróleo, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso, el énfasis de esa comunicación está puesta en el receptor, en hacer que el receptor sienta lástima, se conmocione, termine donando a la causa, ¿sí? Entonces,
ahí el objetivo de la comunicación es llegar más al receptor que generar una, digamos, una opinión desde el punto de vista del emisor. Bueno, profe, a mí se me ocurrió como el diseño de una radio y poner como una frase que dice me quedé sin voz, sin la voz de hablar, digamos, sin voz. Bueno, a mí me gustó eso. Está bueno, Después, está significado para mí, como tiene doble sentido. bien. Está bien. Ahí está bueno porque ahí estás usando los dos recursos, ¿no? O sea, estás usando el recurso lingüístico aplicado a lo visual. Está muy bien también. Sería una buena aplicación. Muy bien, una tarjeta de amor. I choose you. Si yo le regalo una tarjeta a alguien, si yo le regalo una tarjeta para San Valentín a una persona, esa tarjeta es el mensaje emotivo de lo que yo siento por esa persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan la semana pasada? Ya no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que les expliqué como muy por encima el tema de los signos, que lo que habíamos visto es que el signo es algo que está en lugar de otra cosa. La semana que viene esto lo vamos a profundizar un poco más, pero básicamente el signo es algo que está en lugar de otra cosa representando otra cosa. Entonces, cuando yo le regalo una tarjeta de amor a alguien, la tarjeta de amor es signo de mi sentir, no es la tarjeta. La tarjeta es un objeto que en sí mismo no representa nada, ¿sí? Pero cuando yo le doy una tarjeta de amor a otra persona, ese objeto se convierte en signo del amor que yo siento por esa persona. Y ahí sería algo que está utilizando la función emotiva o expresiva de la comunicación. ¿Sí? Muy bien el ejemplo de la tarjeta de amor. Muy bien. ¿Se les ocurre algo más? No se anclen ahora en pensarlo por ahí desde el diseño de información, ¿eh? O sea, simplemente pensar por ahí en acciones o vínculos visuales que puedan estar representando esto. ¿Qué pasa con los grafitis? Por ejemplo, con la A de anarquía. Es una ideología. Bueno, entonces ahí uno está expresando su punto de vista sobre algo. Que alguien vaya con un aerosol a una iglesia, por ejemplo, o a algún monumento así como más de ideologías relacionadas con pensamientos más de antaño y demás, y escrache la pared, por ejemplo, con la anarquía o con alguna frase de algún movimiento como más revolucionario, claramente está poniendo a merced un punto de vista que le pertenece a ese emisor o a ese conjunto de emisores. ¿Sí? Una pancarta puede ser entonces en una marcha. Claro, exacto, exacto. Bien. A veces hacen eso como escriben con aerosol, no sé, en la iglesia, poniendo váyanse o insultos, Bueno, como diciendo, queremos acá. bueno, exacto. Después, y ahí volvemos a las discusiones de punto de vista, ¿no? Uno después puede decir, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero entendiendo los modos de cómo funciona la comunicación, esas son expresiones que están hablando de la subjetividad del emisor, ¿sí? No buscan, o sea, obvio que van a buscar una reacción en el receptor, porque esto ya lo hablamos la semana pasada.
nosotros vivimos en una comunidad donde la idea de comunicación 100% lineal no existe, prácticamente es imposible de que se dé porque no somos máquinas, pero cuando yo estoy usando la función emotiva o expresiva, no me importa demasiado lo que opina el receptor al respecto, ¿sí? Porque yo estoy dando mi punto de vista. Entonces no se busca, no hay un objetivo concreto en la reacción o en el accionar del receptor, ¿sí? Porque yo estoy usando la comunicación para expresarme, ¿sí? Después que el receptor haga lo que quiera con eso, pero yo estoy usando la comunicación para expresar mi punto de vista, mi sentir. Bueno, llegamos a la apelativa conativa. Y acá entra el ejemplo que dijo antes el compañero de las señales de tránsito. Y ahora vamos a ver por qué. La función apelativa conativa sí es aquella función que se centra en el receptor, ¿sí? Y se centra en el receptor de diferentes maneras, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas maneras. Pero justamente va a estar presente en aquellas comunicaciones que quieran modificar la conducta del receptor, alterarla, hacer que el receptor haga algo, ¿sí? Entonces, por eso dice que esta función está sobre todo en oraciones imperativas, exhortativas e interrogativas. Las oraciones imperativas son aquellas oraciones que dan órdenes, ¿sí? Anda a buscar agua para el mate, anda, ¿sí? Anda. Es una orden, no le estoy dando opción, anda. Las exhortativas son aquellas órdenes, pero más maquilladas. ¿Me irías a buscar agua, por favor? Y las interrogativas son obviamente las que son en forma de pregunta. ¿Bien? Si yo les digo, entreguen la tarea, por favor, estoy haciendo una oración exhortativa. Es una orden, pero de forma un poco más maquillada, ¿sí? Bueno, obviamente que cuando yo quiero condicionar al receptor, alterar la conducta del receptor, lo puedo hacer de muchas maneras y aquellas conductas que yo quiero modificar del receptor pueden estar pensadas de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué yo les decía que las señales de tránsito son un ejemplo mejor aplicable de función apelativa que de función informativa? Porque las funciones de tránsito, gire a la derecha, gire a la izquierda, frene, siga adelante, ¿sí? De alguna manera lo que están haciendo es condicionar el accionar del usuario. Si yo veo un cartel de gire a la derecha, ese cartel me está condicionando mi conducta, ¿sí? Me está haciendo girar a la derecha. El semáforo es apelativo, ¿sí? Por ejemplo, porque si yo veo una luz roja, sé que tengo que frenar. Es un símbolo, ¿sí? Porque el semáforo es un símbolo, es una convención social, los colores del semáforo se convirtieron en una convención social, símbolo, apelativo. Veo el rojo, sé que tengo que frenar, me obliga a frenar. Si sigo en el auto cuando el semáforo está en rojo, probablemente me multen, ¿sí? Me llegue una multa a fin de mes. Si está verde, sé que puedo seguir. La publicidad es apelativa, ¿sí? La publicidad es un ejemplo claro de algo apelativo porque está justamente queriendo persuadir al receptor de que compre algo. Está queriendo modificar su conducta. Bueno,
Acá hay algunos ejemplos de esto que veíamos recién, de las oraciones interrogativas, ¿sí? Cuando yo intercedo a alguien en la calle, por ejemplo, y le hago una pregunta, estoy buscando una respuesta inmediata de esa persona. Entonces, al estar buscando una respuesta inmediata, estoy de alguna manera alterando su conducta. Estoy buscando que esa persona me responda, ¿sí? Por eso las preguntas en este caso funcionan como una comunicación conativa, como ejemplo, ¿sí? Bueno, las órdenes ya habíamos visto. Y si lo tengo que pensar, a ver, yo recién ya les dije dos, la publicidad y las señales de tránsito, pero ¿qué otro ejemplo de función apelativa podemos pensar que modifiquen la conducta? Una es muy fácil. Los símbolos para cuando vas al baño de hombre y mujer, también, ¿no? Porque Eso es uno más, sabe para dónde... O sea, lo usan como más que nada para que la gente se guíe, supuestamente. sí, es más informativo eso, en realidad. Porque, a ver, es una mezcla, yo les dije, las señales en general son como una mezcla entre lo informativo y lo apelativo, ¿sí? Las señales de tránsito, la señalética en general. Pero las que me dan como una cierta condición de lugar, ¿no? De acá está el baño, este es el de hombres, este es el de mujeres, o es un baño mixto, que ahora en muchos lugares empezó a haber, me están dando como una información más objetiva, ¿sí? ¿Por qué las señales de relación de frene, gire a la derecha, gire a la izquierda, sí son funciones apelativas? Porque me están condicionando el hacia dónde tengo que ir. ¿Sí? Si hay una flecha que me dice gira a la derecha, yo tengo que girar a la derecha. ¿Sí? A ver, ahí alguien levantó la mano. Profe, ¿los concursos sería algo apelativo? ¿El concurso de algo? Porque altera como el orden de la persona, digamos, porque quiere ganar y participa. Bueno, puede ser, puede ser. Hay un ejemplo más cotidiano, no sé si cotidiano, pero hay un ejemplo más fácil. Profe, puede ser no sé, un post de Facebook de disfunción por, no sé, algún caso criminal, ponele. ¿Y eso por qué sería apelativo? Porque como que intenta moldear la conducta de alguien para que no haga ciertas cosas con el repudio social. Eso tendría que estar tendría que estar armado más como una campaña. Las campañas son apelativas. Por ejemplo, Ok. las campañas para dejar de fumar, ¿sí? O las campañas para si manejás no tomes, ¿no? O al revés, si tomaste no manejes. Esas campañas, ese formato de campaña que las vemos cotidianamente, de hecho las vemos cotidianamente de forma gráfica, son claros ejemplos de funciones apelativas, porque están buscando una modificación de una conducta. Los manuales de instrucciones son ejemplos de funciones apelativas. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo del escritorio. Me compro un escritorio que me viene desarmado, abro el manual de instrucciones y me dice cómo lo tengo que armar. Aparte de darme autonomía, me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas. Me condiciona al armado de cómo tengo que hacerlo. ¿Sí? Entonces también es función apelativa. En el mundillo del diseño de información, ¿sí? en el mundillo que nos compete a nosotros del diseño de información, la función apelativa y la función informativa
son las que más vamos a utilizar. ¿Sí? Son las que más aparecen en nuestro día a día. ¿Sí? También en el diseño gráfico, obviamente. ¿Se acuerdan el video que vimos hace 2 semanas? Que decía la diferencia, no, que vimos la semana pasada, que hablaba de la diferencia entre el arte y el diseño, que justamente la diferencia principal entre el arte y el diseño es que el arte es pura expresión, el arte es pura expresión y el diseño es pura funcionalidad, ¿sí? Es puro objetivo, pura comunicación. ¿Sí? Entonces, la fusión, digamos, entre la función informativa y la función apelativa son las que más uso vamos a darle a la hora de diseñar. Bueno, la función metalingüística, estas últimas 2 funciones que quedan son obviamente para terminar de que ustedes las conozcan, de que sepan que existen, pero no son, si uno las quisiera pensar en relación al diseño, no son tan aplicables al mundo del diseño, salvo que estemos haciendo algo muy, 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 muy concreto. ¿Sí? La función metalingüística dice que se centra en el propio código porque es la que se usa para explicar nuestro propio lenguaje. ¿Sí? Digamos, cuando yo estoy explicando algo que es propio del lenguaje, estoy utilizando la función metalingüística. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. La palabra casa tiene 4 letras. ¿Sí? Bueno, o el ejemplo que está en pantalla, ¿sí? Los sinónimos son palabras de significado idéntico muy parecido. También cuando hay choque de idiomas, si yo quiero decir hola en inglés se dice hello. ¿Sí? Ahí estoy usando la función metalingüística, porque estoy hablando del código, el código en sí mismo. ¿Sí? Parece informativo, porque es algo objetivo, pero como se está centrando en el código desde el que se está hablando, por eso es metalingüística. ¿Sí? También es una función objetiva, porque no está emitiendo una opinión del emisor, no está emitiendo ningún punto de vista y tampoco intenta condicionar al receptor de ninguna manera. Es una función objetiva, pero como se trata pura y exclusivamente del código, se la conoce como la función metalingüística. ¿Sí? Cuando no entiendo el significado de una palabra y pregunto, ¿qué significa metalingüística? Y la otra persona le responde con el significado de metalingüística, ahí se hizo un intercambio en relación a esta función del lenguaje. ¿Sí? Obviamente que el ejemplo visual más clásico o el ejemplo o el objeto que ejemplifica la función metalingüística en sí misma es el diccionario. ¿Sí? Porque en el diccionario están los significados de todas las palabras. Pero si tuviera que pensar un diseño de información, acá sí se los voy a anclar. Si tuviera que pensar un diseño de información utilizando la función metalingüística, ¿qué se les ocurre? Una cartulina, una lámina. Tipo una materia para practicar el lenguaje. Bueno, depende, ahí puede ser informativo también. Claro, sí. Ahí va, muy bien. Un libro para niños.
¿Vieron esas láminas que se suelen ver? Yo muchos lugares de niños no frecuento, pero los he visto por ahí en algunos sectores, o si voy a la librería a comprarlas, he visto esas láminas que por ahí tienen las letras, tienen el abecedario y tienen, por ejemplo, cada una de las letras en minúscula y en mayúscula, A, B, C, D, ¿no? Y tienen todo el diccionario como en minúscula o en mayúscula. O las láminas para aprender los colores, que tienen, por ejemplo, un cuadradito azul y al lado dice azul, y un cuadradito verde y al lado dice verde. O los números, que está el 1 y al lado escrito dice 1. Bueno, todos esos manuales pedagógicos que son muy utilizados en el mundo de los infantes, que también son diseños, porque yo a eso le tengo que poner diseño para que justamente sea llamativo para el niño o la niña, en realidad es una comunicación que usa la función metalingüística, porque está hablando del código en sí mismo. Son piezas de diseño para que las personas infantes se empiecen a interiorizar con el código lingüístico del que forman parte. ¿Sí? Entonces también es aplicable al mundo del diseño, por ahí en cuestiones, digo, un poco más específicas, pero claramente que también es aplicable. ¿Bien? En las infografías también, yo puedo hacer una infografía, elegir un tema para una infografía que esté aplicando la función metalingüística. ¿Sí? Hay que pensarlo, yo ahora estoy pensando en voz alta, pero digo, se puede llevar a una estética de infografía o a un diseño de infografía donde se hable, por ejemplo, sobre, no sé, el significado de algunas palabras o que muestre los colores. Bien, bueno. Y por último, si no me equivoco, no, faltan dos, la función poética y la función fática. Bueno, la anteúltima está la función poética, ¿sí? O estética. Bueno, esta es la que yo les decía, cuidado, porque muchas veces se la confunden con la función expresiva, ¿sí? Con la función expresiva, que es la que ponía énfasis en el punto de vista del emisor. La función poética es la función del mundo de las artes, en realidad. Digamos, si yo lo tengo que pensar en la parte escrita, es la función pura y exclusivamente de la poesía, de la literatura. Bien. Es aquella que va a usar los recursos lingüísticos, que después los vamos a ver, pero como la metáfora, ¿sí? O como la comparación, ¿bien? O sea, son aquellas formulaciones lingüísticas que utilizan un recurso completamente alejado de lo literal. Y acá hay algunos ejemplos. Y acá, esperen que me faltó la definición. Y se centra en el mensaje. ¿Sí? A diferencia de la expresiva que se centra en el emisor, la función poética o estética se centra en el mensaje. Se centra en cómo se va a decir ese mensaje. Por eso habla de fines contemplativos, reflexivos o estéticos. ¿Hay una relación entre la función expresiva y la función poética? Sí, obvio. Yo, como emisor, cuando quiero expresar un punto de vista, puedo hacerme de la función poética para justamente darle un mayor peso simbólico a eso que quiero expresar.
¿sí? Para no ser justamente tan literal, puedo utilizar la función poética para generar cierta ideología, cierto punto de vista, con algo mucho más conceptual, mucho más simbólico. ¿Sí? Bueno, obviamente en los ejemplos textuales, vamos a tener trabalenguas, poemas, etc. Esperen que quiero... ¿Sí? Acá, por ejemplo, están los ejemplos, ¿sí? Trabalengua. ¿Cómo hago para sacar el WhatsApp web? Se me actualizó el WhatsApp web y ahora no lo tengo abierto y me siguen llegando las notificaciones. Bueno, en fin, ya veré la semana que viene cómo lo desactivo. Bueno, trabalenguas, creo que cuando éramos chicos todos hemos jugado al trabalenguas. Siempre fui muy mala diciéndolos. Pero ¿por qué usan la función poética? Porque justamente la idea del trabalenguas es jugar con el lenguaje, ¿sí? El objetivo del trabalenguas es que el mensaje sea complicado para que sea divertido decirlo, ¿sí? Lo mismo que con los proverbios. Quien se va a Sevilla pierde su silla. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso me los decía mi abuela. Y por ahí son de otras generaciones, pero todos los hemos escuchado. O de alguna manera todos hemos en algún momento escuchado algún proverbio. ¿Sí? Bueno, ni hablar de al recitar un poema o cuando... Por ejemplo, fíjense el ejemplo 4, ¿sí? Contigo se me fue la primavera. El ejemplo 4 es claramente un ejemplo que está fusionando la función poética, porque hay un recurso lingüístico de metáfora, se me fue la primavera, ¿sí? Pero también es expresivo, porque está dando un sentir del emisor. Ese emisor siente que con esa persona se le fue la primavera. ¿Sí? Después, bueno, uno dice, bueno, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué es lo que me está queriendo comunicar? Acá es cuando empiezan a ponerse en juego las interpretaciones. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo estoy frente a una pieza, ya sea escrita o visual, que utiliza la función poética, el receptor que se enfrenta con esa pieza de comunicación necesita interpretarlo. Necesita hacer un trabajo de interpretación. Si a mí me dan un manual de instrucciones y me dice, mete este redondel acá, mucha interpretación con eso no hay. Meto el redondel acá, en este cosito, ¿sí? Si a mí me ponen una señal que me dice baño, bueno, mucha interpretación no tengo a eso. En cambio, cuando yo empiezo a hacer que la comunicación sea cada vez más simbólica, que tenga como cada vez un peso más estético, justamente, el receptor va a tener que ser mucho más activo en eso que está observando. Por eso es una función dedicada más al mundo de las artes. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros tenemos que conocer esta función si vamos a diseñar y no vamos a ser artistas? Porque hay algo que se llama psicología y percepción que nos obliga a entender las reacciones de los receptores en relación a los diferentes estímulos que vamos a poner en nuestros diseños.
Entonces, cuando yo conozco la percepción humana, estudio la percepción humana en relación a los diferentes colores, a las diferentes formas, a las diferentes fusiones de figura, fondo, etcétera, las empiezo a usar de forma simbólica en mis diseños. De modo que ese receptor que va a estar viendo mi diseño, inconscientemente sienta lo que yo quiero que sienta. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende esa idea? Bien. No se preocupen porque la semana que viene esto lo vamos a recontra ejemplificar, vamos a ver ejemplos visuales, vamos a trabajar un poco aprovechando la presencialidad, con imágenes y demás cuestiones para que ustedes puedan como tener un anclaje mayor de lo que es este mundillo en el lugar que a nosotros nos importa, así que es lo visual. Bueno, y ahora sí, por último, la función fática o relacional. La función fática o relacional creo que es, sin miedo a mentirles, la que más usamos todo el tiempo, sin darnos cuenta. Y en la función fática o relacional es aquella que se centra en el canal de comunicación, porque es la que va a utilizarse siempre que se quiera tener una corroboración de que esa comunicación se está llevando bien a cabo. ¿Vieron cuando yo les pregunto, ¿se escucha? ¿Se entiende? Y ustedes me dicen, sí. O por ahí alguno me interrumpe y me dice, ¿cómo, profe? Y yo les repito de vuelta, les doy la explicación de otra manera. O alguien por ahí me pasó, no sé si la semana pasó a la otra, que justo me dijeron, no se escucha. Bueno, todas esas interacciones constantes entre receptor y emisor sirven para corroborar que la comunicación se esté llevando a cabo de forma efectiva, que no haya ruido en algún punto. ¿Sí? Bueno, eso es la función fático-relacional. ¿Cuándo vamos a usar esto nosotros de forma en nuestro proceso creativo o en nuestro proceso de diseño? Cuando pasemos a la parte del prototipado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el estudio del design thinking. Pero cuando nosotros diseñamos piezas con un objetivo claro, tenemos que pasar como por diferentes procesos, ¿sí? de armado, de búsqueda, etc. Y uno de esos pasos es el proceso de prototipado, que es en el que nosotros vamos a saber si eso que nosotros estamos haciendo funciona o no funciona. Imagínense que a nosotros nos contratan para diseñar la señalética de la universidad, ¿no? Nosotros nos juntamos con nuestro equipo, analizamos la situación, analizamos el lugar, investigamos y buscamos la información de cuáles son las falencias o cuáles son las dificultades del usuario en la realidad de hoy. Y decimos, bueno, para solucionar este problema vamos a diseñar la señalética de esta manera, vamos a poner estas flechas acá, estos carteles acá, con estos colores, con estas formas. Bueno, hacemos todo el diseño. Lo implementamos. Y cuando lo implementamos, nos damos cuenta de que todos los usuarios de UPE van para cualquier lado, que van para el lado opuesto al que se les está mostrando con la cartelera. O que estando toda esa cartelera, igual golpean la puerta y dicen, discúlpame, ¿dónde está el aula 3? Eso quiere decir que nuestra comunicación falló, que no hay un feedback efectivo en relación a lo que se está queriendo comunicar.
¿sí? Imagínense que a ustedes les mandan a diseñar una pieza para redes sociales, para historias de Instagram. Les dicen, necesito que me hagas una publicación sobre este tema para las redes. Ustedes lo hacen y cuando lo publican, el usuario lo ve y dice, che, no llego a leer lo que dice el texto, porque la letra te quedó muy chiquita, por ejemplo. Entonces, uno tiene que entender el canal de transmisión de esa comunicación y estar constantemente corroborando que eso funciona. Y ahí, ¿cuándo lo corroboro? Bueno, en la parte de prototipado, cuando yo empiezo a mostrar mis diseños para ver que realmente estén funcionando. Entonces ahí se genera el ida y vuelta para decir si funciona, no funciona, hay que modificar esto. Y después en la comunicación hablada, ¿sí? Está todo el tiempo uno utilizando esta función. Lo mismo que les decía antes. ¿Se entiende? Me escuchan y ustedes me dicen, sí, no. Bien. Esta es como la más por ahí sencilla. Es la menos visual. ¿Sí? Es la menos visual de todas. O sea, es la menos aplicable al mundo de lo visual. Por ahí uno la puede pensar por ahí de alguna manera en una historieta, ¿no? Ya como dándole una vueltita de rosca a una, pero es la menos visual de todas, pero no por eso es menos importante, ¿sí? Porque, repito, nosotros como futuros comunicadores multimediales, ustedes como futuros comunicadores multimediales, siempre van a tener que tener muy en claro cuál va a ser su objetivo con lo que estén comunicando, cuál va a ser su público objetivo, a quién ustedes le van a estar generando esa comunicación y a través de qué canal van a llevar a cabo esa comunicación, ¿sí? No es lo mismo que a mí me pidan hacer un reel para Instagram que me pidan hacer un video para YouTube. Cambia completamente la estructura al cambiar el canal, por más que las dos sean difusiones digitales. Tienen códigos de entendimiento diferente. El Instagram hoy en día es una red social que me pide un entendimiento mucho más efímero, mucho más rápido. En un minuto y medio yo tengo que poder comunicar algo. En vertical, además, un formato de video vertical. La gente lo va a estar viendo pura y exclusivamente desde el celular. Si bien uno puede acceder a Instagram desde la computadora, bla, 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 el 99% de las personas lo usan desde el teléfono. Eso me genera un tamaño. No es lo mismo tener un celular que tener el monitor de una computadora, de una tele. Entonces, si yo sé cuál va a ser el canal por el cual se va a transmitir mi mensaje, ahí ya tengo que tomar como ciertas decisiones. ¿Sí? Y es muy importante, perdón, si alguien quería hablar, ahora lo dejo, y es muy importante cuando yo estoy creando algo, lo que sea, ya sea una pieza para un trabajo práctico de diseño de información conceptual, o sea una pieza gráfica para un trabajo, es muy importante como la constante visualización de eso, de mostrárselo a otra persona, decirle, che, ¿se entiende? O, che, ¿qué opinas de esto? Porque la opinión constante del otro, la retroalimentación del otro o de la otra, a mí me ayuda a entender si estoy logrando mi objetivo. ¿Sí? Porque a veces yo creo que lo estoy logrando y cuando lo muestro no se entiende nada. O miran para donde no tienen que mirar, o entienden algo que no tenían que entender, ¿sí? Entonces, llevar a cabo a la práctica esta función del lenguaje es
muy importante, ¿sí? Bien. Ahora sí. ¿Alguien quería preguntar algo? No, profe, yo en realidad tenía que ver con lo que estabas hablando justo recién, que una vez mi cuñada, ella es diseñadora de UX, y me Sí. hizo probar un prototipo de su Mm. aplicación y nada, como me hizo acordar a eso. Ahí va. Sí, es que es re importante para todo lo que hagan. Yo, de hecho, ahí te doy la palabra, ¿eh? Yo, de hecho, cuando estemos, ustedes estén haciendo el trabajo final, tanto del primer cuatrimestre como del segundo cuatrimestre, los voy a obligadamente hacer pasar por estos procesos, ¿sí? De que ustedes no hagan las cosas de un día para el otro, sino que las vayan haciendo de forma progresiva y por pasos, y que en cada uno de esos pasos yo los pueda ir guiando de alguna u otra manera, ¿sí? Porque a mí no me sirve de nada que ustedes hagan las cosas de un día para el otro, por ahí con un montón de dudas o demás, cuando me las pueden ir mostrando progresivamente y yo ahí les voy a ir diciendo mi reacción a eso que ustedes ven, me están mostrando. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a saber si están dándole a la tecla o no le están dando a la tecla en relación a lo que quieran comunicar. Entonces, sobre esto vamos a volver prácticamente en toda la materia, ¿sí? Bien, Dai, habías levantado la Sí, mano. porque justo me tengo que ir a retirar a mi hermana al colegio, así que me voy retirando yo, profe. No hay problema, da igual, ya vamos terminando la clase. Dale, nos vemos. Nos vemos. Bueno, ¿hay alguna duda? Me quedó la presentación, la otra, que bueno, me quedan 10 minutos, así que no se las voy a vomitar en este tiempito que queda. Prefiero que terminemos un poco más tranquilos ahora. La semana que viene se las muestro, total es muy chiquito, o sea, es como ejemplificar un poco más lo que vimos hoy. Es más, ya se las voy a dejar colgada en el Drive como para que la lean. Son simplemente como los recursos lingüísticos que usan cada una de las funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice la función informativa, bueno, va a ser una función que use más verbos en este sentido. O la función conativa usa verbos en infinitivo u órdenes, etc. Como los diferentes recursos que ustedes van a poder utilizar para cada una de las funciones, ¿sí? Lo vemos tranqui a principio de la semana que viene. Repito, nadie nos corre, estamos bien de tiempo, estamos re bien con los contenidos, o sea, nada, no nos apuremos en vano. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran consultar de lo que sea, de dudas de la materia, de alguno de los temas? Si no, ya les libero. Bueno, voy a dejar de grabar entonces, si ya no hay dudas. Ahí está. Bueno, entonces recuerden, la semana